Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Sean todos bienvenidos. ¿Ya estás listo? A continuación el mensaje del día de hoy. Con ustedes el pastor de Osana Living, Glenn Ortiz. Listos, ¿me escuchan? Ok, bienvenidos todos a Osana Living. Me place saludarlos una vez más. Venimos de una semana de receso de la Semana Santa, la Semana Mayor para la iglesia tradicional, para el mundo, todos conmemorando lo que fue el sacrificio de Jesús hace más de 2000 años. Muchos preguntaron por qué no hicimos algo relacionado a la Semana Santa. Opté por que cada uno en sus iglesias locales participaran libremente y pudieran estar tranquilos, ¿no? Y no solamente algunos estuvieron en las iglesias, sino que también otros tomaron su tiempo para descansar, para viajar, y cosa que no está mal, ¿no? También Dios bendice esos espacios de descanso, de compartir con la familia. Para los que saben, en Osana Living se predica no una religiosidad, sino una convicción, una relación con Dios libre, porque quizás venimos acostumbrados tanto de la iglesia tradicional, ahora con la iglesia cristiana, de que nos condicionan, ¿no? De que la Semana Santa tenemos que estar en la iglesia, tenemos que estar orando, que tenemos que estar ayunando, cosa que no está mal también, pero no lo es todo. También Dios nos complace en que estemos descansando, en que estemos paseando, en que estemos compartiendo con la familia. Porque detrás del sacrificio de Jesús en la cruz también está esas bendiciones de poder tener libertad para disfrutar. Inclusive me acuerdo que cuando pequeño muchos en la iglesia tradicional usted no podía jugar, usted no podía correr, usted no podía comer ciertas carnes. A veces se contradecían que no podíamos comer carnes, que porque nos convertíamos en perro, que no podíamos comer pescado porque nos convertíamos en pescados. Algunos comieron pescados y otros se convirtieron en ballenas, pero no se ponían de acuerdo. Esa era la religiosidad. Pero hoy entendemos que Cristo murió en la cruz para darnos libertad, no una libertad para pecar, no una libertad para hacer el mal, sino una libertad para vivir libremente en la voluntad de Dios. Entonces también optamos de esta semana estar tranquilos, de que cada uno de ustedes pudieran estar tranquilos en sus iglesias, festejando de una u otra forma en bendición esta semana mayor. Entonces venimos con toda. Bienvenidos a Osana Living, a las personas que son nuevas. Este es un espacio totalmente virtual donde compartimos la palabra de Dios. Vamos para 2 años de este lindo ministerio. Oramos y anhelamos de parte del Señor ya esperar cuando Dios pone algo físico, sea aquí en los Estados Unidos o en Colombia. Estamos orando, como siempre les he dicho. Nosotros no planeamos, todo Dios tiene el control y el plan de todo, porque a veces uno como ser humano planea y Dios tiene otros planes aún mejores. Entonces, todos bienvenidos, me place saludarles una vez más. Dese un aplauso virtual por estar aquí nuevamente, por decir, Señor, aparto este tiempo, este espacio para escuchar un pequeño mensaje, para escuchar una pequeña palabra. Y bueno, venimos con toda con este lindo mensaje. Levante manito si usted está preparado para este mensaje, de un fuerte aplauso. Dígale, Señor, aquí estoy para que hables a mi vida, a mi corazón, toda mi mente, toda mi alma, todo mi espíritu, todo mi ser está dispuesto a recibir este mensaje. ¿Está preparados? Listos, avanzamos. Comúnmente en la psicología humana estaba estudiando algo sobre la psicología, y el ser humano cuando está atravesando, está viviendo ciertos panoramas de dificultad, de adversidad, cuando las personas están viviendo situaciones difíciles, comúnmente empiezan a negar cosas que viven, ¿no? Como para encontrar una paz emocional y una estabilidad mental. A veces nosotros como seres humanos, y creo que todos lo hemos hecho alguna vez, de que cuando estamos en un problema, uno piensa y uno dice, uy, este problema como que no lo alcanzo a asimilar, sea la enfermedad, sea la escasez, sea un problema legal, sea cualquier circunstancia. Uno dice, esto no puede estar pasando, esto no puede ser. Y de una u otra forma
queremos, desde un mundo imaginario, ese mundo imaginario donde pensamos que todo está bien, quisiéramos trasladarlo a la realidad y que eso fuera una transformación de que nuestro mundo ideal sin problemas, nuestro mundo ideal sin esa adversidad que estamos viviendo en la vida real, lo pudiéramos trasladar a este mundo real y transformar. Entonces, comúnmente el ser humano niega o niega tres aspectos de su realidad, según la psicología, cuando está atravesando diferentes problemas. Uno, niega su realidad. Esa es la primera. Cuando nosotros tenemos problemas, uno dice, esto no está pasando. Esta mala noticia, esta adversidad, este momento, este divorcio, este tema con mis hijos, con mi esposo, esta situación en el trabajo, en la universidad, no está pasando. Entonces queremos negar la realidad, queremos cerrar nuestros ojos y abrirlos y decir, no está pasando, esto no está pasando, esto no es verdad. No sé cuántos de ustedes, yo me lo he imaginado, ¿no? Ya se lo he pensado, digo, mi señor, estoy atravesando quizás una situación financiera y me pongo a imaginar, uy, si me encontrara $200. Señor, no se ha imaginado, todos creo que nos hemos imaginado, uy, señor, necesito 100.000 pesos y uno se imagina que uno fuera caminando en la calle y uno mirara al piso y uy, me los encontré, o que llegara de una u otra forma ese dinero, que alguien te diera una ofrenda. En mi trabajo, como yo tengo que entregar paquetes, tengo que entregar domicilios. A veces yo me pongo a pensar en el carro, uy, señor, necesito $100 y me pongo a imaginar que cuando una persona acepta su encomienda, saque de su bolsillo un sobre y en ese sobre hayan $500 y ese hombre me diga, estos $500 los tenía guardado para el próximo domiciliario que viniera. Tome, estos para usted. Yo me imagino eso, pero no ha llegado. Tengo fe de que va a llegar, ¿no? Ese es mi sueño y esa es mi imaginación y mi mundo imaginario y usted tendrá el suyo. No sé, usted soñará con algo diferente. Que para los solteros que llegue una mujer, un hombre así guapetón, guapetona, que te diga, hola, guapo, ¿cómo estás? O en su enfermedad todo eso saliera. Mire, Román está con corazones, mejor dicho. Esa es su imaginación, Román. Bien. Entonces, eh, imaginamos cosas para negar nuestra realidad. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pasamos una situación difícil y negamos la realidad. Otra cosa que llegamos a negar según la psicología, aparte de la realidad, es las decisiones. Y a veces nosotros nos metemos en problemas a la medida que tomamos malas decisiones. Y estamos en problemados por unas decisiones que fueron equívocas en el pasado y tendemos a negar esas decisiones. No, no, yo nunca hice eso, yo nunca dije eso. Sea cual sea la decisión que hayamos tomado y nos haya traído una circunstancia mala o un resultado negativo, tendemos a negar nuestras decisiones y decimos, yo no lo hice, yo no dije eso, yo no lo pensé en el momento, pero lo hicimos. Entonces, cuando estamos en una dificultad, en un momento crítico, tratamos de negar nuestras decisiones para sentirnos bien y no sentirnos culpables, quizás, de los problemas o la vivencia que estamos pasando en el presente, esa vivencia o esa dificultad. Y otra que también que negamos o el ser humano niega cuando está en problemas y en dificultades son las consecuencias, es decir, el presente. Llegamos a negar lo que se va a venir, lo que sabemos que va a venir, las consecuencias futuras a causa de nuestras malas decisiones lo negamos. Sabemos que va a pasar, pero lo negamos. No, no, eso no va a pasar. Sabemos que si viene, sea en cualquier área de nuestra vida, sea una enfermedad, sea un problema, sea un fallo judicial, sea una pérdida, sea una consecuencia mala que sabemos que va a venir a causa de nuestras malas decisiones, entonces negamos esas consecuencias. ¿Y todo porque negamos estas tres cosas? Negamos todo esto y psicológicamente es comprobado como para poder distorsionar de una u otra forma la realidad y sentirnos tranquilos, sentirnos a paz con nosotros mismos y de una u otra forma generar un ambiente de esperanza. Negamos la realidad, negamos nuestras decisiones y negamos las consecuencias tratando de evadir o tratando de ocultar esos problemas y esas dificultades en el presente. Y nosotros como hijos de Dios, aparte de que negamos estas tres cosas psicológicamente, también llegamos
a negar otra cosa más. Aparte de esas tres cosas, nosotros como hijos de Dios o como seres humanos también llegamos a negar algo y esto es mucho peor. En el caso de los hijos de Dios y de como cristianos, como usted se quiera denominar, llegamos a negar a Dios. Y ese es un problema. Yo creo que en el momento que estemos pasando dificultades, que estemos pasando problemas, creo que el clímax de nuestra decepción y de nuestra angustia, y aún peor, creería yo que llegamos a buscar culpables de todas nuestras circunstancias, llegamos a negar a Dios, inclusive culpar a Dios. Y negar a Dios no es solamente decir, Señor, yo no creo más en ti, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a orar, ya no voy a ayunar. Negar a Dios también implica separarnos a una vida completamente desordenada en desobediencia y no estar sujetos a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros a veces nos volvemos como niños caprichosos de 5 años que cuando las cosas no resultan como nosotros queremos, llegamos a negar a Dios, culpar a Dios de nuestra situación y nos ponemos como niños pequeños, como aquel niño que no recibe un dulce o no recibe una petición de parte de sus padres y cruzamos los brazos y ponemos cara de bravos y decimos, Dios, ya olvídate de mí, ya estoy cansado de tener fe, estoy cansado de creer en tus promesas, promesas que no llegan, estoy emproblemado, estoy en una realidad difícil, estoy sufriendo las consecuencias de mis decisiones, yo no veo que tú me estés ayudando, entonces te voy a negar y negamos a Dios, aparte de palabra, también con nuestras acciones. Entonces, esto me llevaba a la historia, y una historia que todos conocemos, que es la de Pedro. Y pasado Semana Santa, es una de las historias dentro de la historia de Jesús, esa historia que todos conocemos de cómo Pedro negó al maestro. Ahí en Mateo 26:69 en adelante, vemos cómo Dios, o mejor, perdón, cómo Pedro niega al maestro en esa dificultad. Pero yo tengo una teoría, y es algo que he meditado y ver cómo Dios, o mejor dicho, Jesús, a pesar de todo lo que fue Pedro y de todo lo que hizo Pedro, Pedro, a pesar de que negó al maestro, fue uno de los grandes discípulos del maestro. Y esto nos tumba la teoría o el pensamiento de creer que entre más perfectos seamos, entre comillas, porque nunca lo vamos a hacer, que creamos entre más perfectos seamos y que todo lo hagamos bien, vamos a ser más consentidos o vamos a estar en primer lugar para los planes de Dios. Y a lo largo de la Biblia hemos visto que Dios coge o toma personas que tienen errores, tomó un asesino, tomó un prófugo, tomó un ladrón como Jacob, tomó un asesino como Moisés y como Saulo, que se convirtió en Pablo, y entre muchos más personajes los tomó que no eran seres perfectos y hizo de ellos grandes cosas. Y pasada Semana Santa, como digo, esa pequeña historia dentro de la historia de Jesús está esa pequeña historia de Pedro de cómo negó al maestro. Y yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría de por qué Pedro tuvo que negar al maestro y mi conclusión es que Pedro estuvo dispuesto a hacerse matar por el maestro. Y todos van a decir, no, Glenn, pero es que la Biblia nos dice que Pedro negó a Jesús. Pero cuando me he puesto a estudiar la vida de Pedro, he llegado a esa teoría o esa conclusión. No estoy diciendo que sea una verdad absoluta, pero yo quiero que usted lo analice conmigo. Y detrás de todo eso puedo concluir, perdón, de que Jesús permitió todo esto para que se cumpliera un plan. ¿Mm? En Mateo 16:18, Jesús le promete algo a Pedro, o mejor dicho, lanza una promesa. Y dice lo siguiente, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá Jesús le dice a Simón, le dice, te digo que tú eres Pedro, una pequeña roca en el original, y dice Jesús, y sobre esta roca, Jesús mismo es la roca donde se va a edificar todo. Prácticamente le dice a Pedro, tú vas a ser esa pequeña roca, esa primicia de ese gran edificio que se va a llamar iglesia ahora en adelante. Y esa es la promesa de Pedro. Es decir, que a partir de Pedro se iba a empezar a expandir el Evangelio de Dios, porque si nosotros estudiamos la Biblia,
de los únicos discípulos, de los 12 discípulos después de la ascensión de Jesús, solo se mencionan tres que predican el Evangelio de Jesús como tal, que fueron Esteban, que murió, Pedro y Juan. En la Biblia no nos habla más ni de Tomás ni de Santiago, solamente ellos, porque fueron historias relevantes. Y Dios lanza una promesa sobre Pedro. Aparte de eso, en Lucas capítulo 22, 31 al 34, dice lo siguiente: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, eso le está diciendo Jesús a Pedro, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hasta ahí. Y antes de todo esto, mire lo que Dios hace, o Jesús lo que revela. Jesús le revela la promesa a Pedro. Tú vas a ser primicia y tú vas a ser un instrumento para expandir mi iglesia. Dos, también te informo, Pedro, que Satanás sabe o prevé lo que tú vas a hacer, y por eso Satanás pres- eh, personalmente me ha pedido tu cabeza, así como lo hizo con Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Que Satanás se presentó delante de Dios y le dijo a Dios: ¿se has mirado a Job? Y yo creo que Satanás se presentó nuevamente ante Dios y a Jesús le dijo: si ves a Pedro, quiero la cabeza de Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: hey, Satanás te ha pedido para zarandearte, ha pedido tu cabeza, pero tranquilo, yo he peleado por ti. Y algo que más ratifica mi teoría de que la negación de Pedro era un plan de Dios, y aquí entiendo un poco más de Pedro porque a veces cogemos solamente a Pedro como el que negó, ¿no? Y decimos: ese Pedrito como negó al maestro, y le echamos palo y lo juzgamos y decimos: no, 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 Pedrito es malo porque negó negó al maestro. Pero en medio de esta teoría quiero concluir, o pienso yo, de que todo esto era un plan de Jesús. Y algo que ratifica mi teoría es en Juan 18:10, que dice lo siguiente. En Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y el contexto de este versículo es que cuando aquí, en este pasaje bíblico, es cuando arrestan a Jesús. Y adivinen, ¿quién fue el único discípulo que se quedó con el maestro? Mejor dicho, colocando la cara, poniendo el pecho. Y acá en Juan nos menciona específicamente que Pedro estaba dispuesto a que no se llevaran al maestro a la cárcel. Pedro fue el único que desenvainó la espada y dijo: ¿qué? ¿Cómo fue? Yo creo que si Pedro fuera colombiano diría: ¿qué? ¿Cómo fue? Píntalas que yo se las coloreo. ¿Cómo fue con el maestro? Venga para acá que hay machete para todos. Ta, ta, y le alcanzó a quitar la oreja a Malco. Lo dejó como un pocillo. Y Pedro fue el único que tuvo esa valentía y tuvo la gallardía de poner su propia vida, ¿m?, ante los soldados romanos, ante los escribas y fariseos en ese momento, y decir: al maestro no me lo tocan, y aquí estoy dispuesto a dar mi vida por el maestro. Y yo creo que Jesús, viendo el corazón de Pedro, dijo: este muchacho se puede hacer matar por mí, pero yo no puedo permitir que Pedro muera porque yo ya le solté una promesa. Aquí empezamos a desmenuzar este. Porque si Pedro se hubiera hecho matar con el maestro, no se hubiera cumplido la promesa que Jesús le dio en Mateo 16:18. O si no, Jesús hubiera quedado como un mentiroso y Jesús no hubiera colaborado para que se cumpliera la promesa sobre Pedro. Y si nosotros analizamos la vida de Pedro y analizamos la nuestra, hay circunstancias en nuestras vidas que a veces son planes de Dios, ¿m?, para no desviarnos y para que Él cumpla el propósito en nosotros. Dios tiene una promesa con cada uno de nosotros. Levante manos si Dios le ha dado una promesa alguna vez. Si usted tiene una promesa de parte de Dios. Si quizás tú eres nuevo en esta reunión, no sé qué es una promesa.
Es algo que Dios te promete, te dice, el Señor te dice, te voy a hacer esto, te voy a llevar a las naciones, te voy a bendecir con un negocio, te vas a ser un padre, vas a ser una madre, vas a ser próspero. Bueno, tantas promesas que Dios puede dar y no solamente por medio del profeta, no por medio de un pastor, sino también en su Biblia. Y a veces Dios permite cosas difíciles en nuestra vida. A veces Dios, en cierta forma, permite que por medio de las circunstancias, de las dificultades, lo neguemos 3 veces, como se llama el título de este mensaje, como lo negó Pedro, para que en ciertas cosas se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, porque Dios tiene una promesa. Y así como Dios soltó una promesa para Pedro, y quizás Dios organizó un plan para que Pedro lo negara, se escondiera y huyera para salvar su vida, muchas veces Dios pone en nuestro corazón vivir circunstancias difíciles y negarlo de vez en cuando. Porque a veces, por hacer cosas creyendo que amamos, o mejor dicho, por creer que amamos a Dios, pretendemos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Porque eso le pasó a Pedro. Pedro desenvainó la espada, dejó como un pocillo a un soldado y después de eso, Jesús lo regaña. Hey, Pedro, ¿qué estás haciendo? En ningún momento te mandé a que tomaras tu espada, me defendieras e hirieras al muchacho. Y aún dice la palabra que Jesús se acercó al soldado, puso la mano donde Pedro le había herido y restauró su oreja. Y a veces nosotros, por el fanatismo, por la religiosidad, por el afán de querer agradar a Dios en ciertas cosas, buscamos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y a veces Dios hace un diseño de plan de que nosotros hagamos cosas equívocas y aprendamos de ellas para aprender realmente cuál es el plan de Dios sobre nuestras vidas. Y así como Satanás pidió la cabeza de Pedro, muchas veces Satanás ha pedido la cabeza de nosotros. Por eso a veces sientes que hay mañanas que te levantas y dices, no quiero vivir, no quiero avanzar. Y en cierta forma, cuando nosotros expresamos esas cosas es porque estamos negando a Dios, porque Dios nos bendice y desechamos a un lado las cosas que Dios nos ha dado. Y Satanás viene y quiere destruir nuestra mente, nuestra emoción, nuestra fe, diciendo no vales nada, no lo vas a lograr, tus sueños son más grandes que tu fe, nunca vas a alcanzar tus metas. ¿M? Y a veces llega momentos donde nuestro diario vivir lo vivimos por simple inercia, más no por una motivación, no más ni por fe, sino que lo vivimos por inercia. Y a veces Satanás pide nuestras cabezas. Y creo yo que no necesitamos ser los super ungidos o los super siervos para que Satanás pida nuestras cabezas. Todos los que somos llamados hijos de Dios, Satanás quiere como objetivo a todos los hijos de Dios tenerlos en el infierno o empezar a acabar su vida desde la parte mental, desde la parte emocional y aún física. Siempre enseño que Satanás nunca va a atacar al borracho de la esquina porque ya lo tiene. Ese ya lo tiene ahí. Satanás siempre va a atacar a los que quieren levantarse bajo la voluntad de Dios. Satanás no va a atacar al que ya tiene como esclavo. Satanás siempre va a buscar la cabeza de aquel que se levanta con fe a pesar de los problemas y quiere hacer algo en Dios. Porque tú y yo podemos ser un ente de cambio para una persona y una familia. Tú por medio de un abrazo, por medio de un consejo, puedes transformar una vida en el nombre de Jesús y a Satanás no le conviene eso. Entonces, por lo tanto, Satanás busca cómo destruirte y muchas veces pide tu cabeza. Y así como Pedro desenvainó la espada y quiso dar su vida por el maestro y dijo, aquí estoy para servirte, Señor, para defenderte. Muchas veces, en algún momento hemos decidido servirle a Dios por medio quizás de una iglesia, del don que Dios nos ha entregado, del ministerio que Dios nos ha entregado, y lo damos todo por Él. Creo que en algún momento para los que hemos llegado a servir, hemos centrado, y yo lo digo por experiencia, siempre digo que yo soy un fanático y un legalista en rehabilitación. En algún momento de mi vida pensé que entre más servirle a Dios era más agradarle. Pero
no entendía en ese momento que era una pequeña fracción de cómo agradarle a Dios. Entonces, uno cree que entre más tú estés en la iglesia, 24/7, aún las mentiras que meten los pastores hoy en día, porque esto hay que hablarlo, que entre más diezmes, entre más ofrendes, Dios más te va a bendecir. Eso es mentira. Desafortunadamente hay una ola donde los pastores quieren manipular la mente y el corazón de los creyentes, condicionándolos con hechos de que usted tiene que diezmar, usted tiene que servir, que si usted no ofrenda, si usted no pacta, Dios no te va a bendecir. Eso es una mentira. Dios no nos bendice por eso. Nosotros no tenemos que añadirle nada a la bendición. Dios nos bendice es por obediencia, por tener una relación con Él. Y así como Pedro desenvainó la espada, en algún momento nosotros hemos desenvainado nuestra espada y decir, aquí estoy, Señor, para servirte. Y corrimos y andamos, y hicimos, deshicimos, quizás descuidamos nuestros sueños, descuidamos nuestras familias, descuidamos nuestras vidas por servirle al Señor. Y el Señor quizás nos dijo muchas veces, o me decía a mí muchas veces, hey, Glenn, no es eso, no es así, no es la forma. Hey, bájale, yo no quiero eso, que lo hagas así. Y yo creyendo que todo estaba bien, quizás estaba mal. Y así como Pedro, después de todo lo que hizo, también lo negó y lo hemos negado. Levante mano, yo quiero que usted sea sincero ahí conmigo. ¿Cuántas veces hemos negado al maestro? Sea por palabra, sea que algún día nos levantamos y decimos, ya no voy más con el Señor, ya no le voy a servir más, hasta aquí voy. ¿Cuántos quizás hemos servido y servido en la iglesia y nos han decepcionado? Quizás los mismos pastores nos han desanimado, el mismo líder, la misma gente de la iglesia, nuestras familias, una enfermedad, y nos argumentamos con todo eso y decimos, ya no te voy a servir más. Y negamos al Señor 3 veces como lo hizo Pedro. Y empezamos a negar al Señor, a negarlo, a negarlo. Y detrás de todo eso echarle culpa a Él. Pero lo más lindo de todo esto es que, como yo pienso en la teoría de Pedro, de que Pedro no negó al maestro porque sí, sino porque era un plan de Dios, y ratifico más mi teoría de cómo después Jesús restituye a Pedro. Y a la medida que, así como Pedro negó al maestro 3 veces, lo restituyó 3 veces. Y la noticia que te quiero traer en este mensaje es que no importa cuántas veces neguemos al maestro, esa es la misma cantidad que el maestro nos va a restituir. Porque esa es la misericordia de Dios. Cuando realmente tenemos un arrepentimiento genuino, Dios nos restituye, Dios nos rechaza, Dios no juzga. Y a veces se nos mete en la cabeza, y más cuando tenemos un caminar con Dios y creemos que no avanzamos, que le seguimos fallando al Señor con la misma situación, con el mismo vicio, con el mismo carácter, con la misma acción, con el mismo hábito que sabemos que no tenemos que hacer y creemos, no, el Señor ya no me va a perdonar más, porque caigo, caigo y caigo. Pero si quizás caemos y nos arrepentimos y tenemos como que ese arrepentimiento, dice, Señor, sé que caigo, pero quiero avanzar. Esa es la misma cantidad que el Señor nos va a restituir. Por eso Dios le dijo a Pedro, 3 veces le preguntó, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? 3 veces se lo preguntó y no fueron ni 4 ni 5, fueron 3 veces, porque 3 veces negó al maestro. Y si nosotros hemos negado al maestro 3 veces, Jesús nos va a preguntar 3 veces, ¿me amas? Y si fallamos 5, también 5 nos va a preguntar. Y si fallamos 10, también esas 10 nos las va a preguntar. Y esa pregunta que Jesús le hizo a Pedro y que nos las hace hoy a nosotros, no es una pregunta de juzgamiento, es una pregunta de motivación. Hey, ¿me amas? Avanza. Hey, ¿me amas? Vive. ¿Me amas? Sueña. ¿Me amas? No renuncies. En Romanos 5:20 dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dice acá lo siguiente, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, que si nosotros tenemos X de pecado, vamos a tener, o Dios va a tener una cantidad mayor de gracia sobre nuestras vidas. Ahora, con esto no te estoy dando luz verde para que peques.
Ah, no, es que yo peco y el Señor tiene gracia conmigo y voy peco. No, Pablo dijo lo mismo. Pablo lo dijo en Romanos también. ¿Acaso la gracia se nos permite pecar? No, de ninguna manera. No, 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 no. Todo aquel que reconoce que Jesús es el Señor, no peque más. Procure no pecar más. Pero el mensaje que te quiero dar en esta tarde, noche o día, dependiendo de la zona horaria que nos ves, es que si tú le niegas, Él te restituye. Ese es el amor de Jesús. Y ese es el mensaje de la cruz. Quizás en Semana Santa se nos repite el mismo mensaje. Cristo fue a la cruz, sí, y es una realidad y todos lo sabemos. Y Jesús es mi héroe por eso, por lo que hizo hace más de 2000 años. Pero detrás de todo eso, de la muerte de Jesús, Jesús tenía un plan de restituir la humanidad. Y el plan de Dios se quiere cumplir en tu vida. Dios nos restituye en esas tres negaciones aún psicológicas. Dios restituye tu realidad porque cuando nos acercamos a Él, Dios empieza a cambiar nuestra realidad a nuestro favor, pero siempre y cuando tú tengas la mejor actitud. El peor error que puedes hacer es que cuando te va mal, saques de tu realidad a Dios. No, porque tu realidad va a empeorar, te lo puedo asegurar. Al contrario, te doy el mejor consejo. Puede sonar cliché y es que no lo han dicho en todo lado, pero es que es efectivo. La mejor solución que tú puedes buscar en una dificultad, en un problema o en tu realidad es Dios. Nada más. Dios tiene la capacidad de cambiar tu realidad de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, de formas que no podemos entender. Hablaba esta semana con alguien y le decía, a veces Dios actúa de instantáneamente. Dios puede sanar un cáncer en el mismo momento que se ora por esa persona y lo puede hacer porque lo he vivido y lo he experimentado por la gracia de Dios. Y he visto cómo Dios sana un cáncer por medio de una oración. Pero también he visto cómo Dios sana un cáncer, no instantáneamente, pero también por medio de la medicina. Entonces yo le hablaba a esta persona, a veces queremos que el pastor ore por una oración de sanidad y el tumor salga, la diabetes se cancele o la enfermedad o la circunstancia cambie, y a veces no pasa. A veces Dios tiene un plan de donde tenemos que soportar esa dificultad, que en medio de esa dificultad lo vamos a negar 3 veces, pero detrás de todo eso Dios tiene un plan donde va a cumplir la promesa que Dios te dio y que Dios me dio. Si Dios te dio la promesa de sanidad, aférrate a ella. Aunque en el momento no la tengas, aférrate. Y te puedo asegurar que si Dios te ha dado una promesa y no se ha cumplido, puedo dar 100% seguro, perdón, de que tú lo has negado y has reprochado a Dios, porque yo lo he hecho. Pero puedo dar fe de que Dios cumple su promesa. Así pataleemos, reneguemos, lo neguemos 3, 4, 5, 6, 7 veces, Dios cumple sus promesas. Porque Dios no te va a dar una bendición cuando no estás preparado. Por eso a veces Dios cierra puertas. Dios cierra puertas porque te dicen, no estás preparado, te voy a formar más. Y cuando a veces escuchamos un no como respuesta, entonces venimos y lo negamos. Y Dios puede decir, niégame todo lo que quieras. Te permito que me niegues, porque detrás de esa negación tengo un plan. Porque detrás de tu dificultad te voy a formar el carácter, voy a preparar tu mente, tu espíritu, te voy a dar sabiduría para que puedas administrar la bendición que te voy a dar. Por eso fue necesario que Pedro negara al maestro 3 veces. Porque si Pedro no lo hubiera negado, créanme que Pedro se hubiera colgado con el maestro en la cruz. Y si Pedro se hubiera colgado en el madero con el maestro, hubiera muerto y no se hubiera cumplido la promesa. ¿Sabe cuál fue la promesa que se cumplió, que se empezó a cumplir en Pedro? Que apenas Pedro empezó a predicar, ¿sabe cuánta gente ganó en su primer sermón? 5000 personas. Cuente, 5000 personas. Si Pedro se hubiera colgado en una cruz, esas 5000 personas no hubieran escuchado el mensaje de Jesús. Es decir, que la negación de Pedro
como resultado fue 5.000 personas en la primera charla y 3.000 en la segunda. La Biblia lo dice. Es decir, que Pedro, después de la ascensión de Jesús, en menos de un mes se ganó 8.000 almas. ¡Wow! Entonces ahí es donde entendemos, ¡ojo! La negación de Pedro no solamente fue una actitud de rebeldía como quizás nos lo han enseñado siempre, sino un plan de Dios. Porque detrás de esa negación había un plan de 8.000 almas. ¡Wow! Cuando Dios te pone en situaciones difíciles donde quizás llegas a negar al maestro, en el presente no vamos a ver el resultado, pero en el futuro vamos a decir, oh, valió la pena la dificultad, valió la pena quizás la adversidad y quizás en medio de esa adversidad fui terco o por voluntad de Dios negué a Dios, pero hoy veo el resultado de eso. ¿Y sabe por qué Jesús aún más restituyó a Pedro? Y esta es la clave. Porque Pedro detrás de su error se entristeció, porque en el fondo Pedro no quería negar al maestro. Y yo creo que esos 3 días, 4 días o una semana que Pedro vio cómo murió el maestro y ya no lo tenía al lado, yo creo que la vida de Pedro esos días antes de que Jesús lo restituyera, creo que fue triste y vacía. Dice la palabra en Juan 21 4 al 13. Y quiero ya para cerrar que leamos esto, porque estos son los detalles de Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los pongo en contexto. Dice la palabra antes que Pedro y Juan se fueron a pescar, porque no tenían nada más que hacer. Su vida era servir con el maestro, pero el maestro ya no estaba. Su vida era aprender cada día de Jesús, pero Jesús ya no estaba. Entonces decidieron volver a lo que hacían antes, a pescar. Y aquí dice lo siguiente, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Y les dijo, echad la red a la derecha en la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, mira la acción de Pedro. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella para trabajar y se echó al mar. Imagínate la actitud de Pedro. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Versículo 9. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Mira esta historia tan linda. Pedro y sus compañeros, los discípulos, fueron a pescar, quizás tristes y sin motivación. Y escuchan desde la orilla una voz que dice, ¡Hey, muchachos! ¿Tienen algo de comer? Y los discípulos, no, no, no tenemos nada, estamos trabajando, no moleste. Quizás dijo uno, no moleste. Y Jesús desde la orilla les dice, echen la red a la derecha para que puedan pescar. Y lo echaron. Y empezaron a sacar grandes peces. Y Juan se acordó de esta situación. Juan dijo en ese momento, esta situación yo ya la viví. Y se acuerdan que cuando Jesús llamó a Juan y a Pedro a ser sus discípulos, los llamó de esa forma, les dijo, echen la red a la derecha. Y Juan dijo, hey, esto ya lo viví. Y quizás Juan miró a la orilla con mucho detenimiento y miró, wow, Pedro, es el Señor. Y Pedro, al escuchar esto y al ver que era Jesús,
Era tanta la necesidad de Pedro, o era tanto el arrepentimiento de Pedro, o la tristeza de Pedro de haber negado a su maestro, que dejó la red, se vistió y se echó al mar por desespero de abrazar al maestro. No le importó dejar a sus compañeros ahí. Pedro dijo, ah, es Jesús, voy por él, voy a él. Necesito decirle a mi maestro que me perdone. Necesito nuevamente sentir los brazos de mi amigo, de mi maestro, de mi Dios, porque esta tristeza no la aguanto más. Y Pedro al llegar a la orilla, en vez de llegar y recibir quizás o encontrarse con un Jesús recriminatorio, ah, Pedrito, usted me negó 3 veces, entonces no hay pescado para usted, quite de acá. Imagínese, le hice pescado a todos menos a Pedro porque Pedro me negó. Imagínese cómo Pedro se hubiera sentido. Fue tanto el detalle de Jesús que aunque todos sus discípulos, porque no solamente Pedro lo negó, fueron todos. Quizás saco a Juan porque Juan fue el único discípulo que estuvo ahí con María y a los pies de Cristo en la cruz. Pero quizás todos lo negaron porque no estuvieron ahí acompañando al maestro en su vía crucis y quizás por temor se escondieron. Es normal. ¿Quién los puede juzgar? Pero Jesús, en vez de recriminarlos y juzgarlos, les prepara una cena. Yo creo que, imagínense esa escena del amor de Jesús. Estar sazonando un pescado, cortando el pan. Y Jesús con ese amor diciendo, esto es para mis muchachos. No importa cómo me hayan fallado. No importa si salieron corriendo. No importa si Pedrito me negó 3 veces. Esto lo estoy preparando con amor para mis pelados, para mis hijos. Y dice la palabra que todos se quedaban callados con temor de preguntarle al maestro si él era. Quizás ya sabían que era Jesús, pero quizás por temor o por vergüenza quizás no preguntaron. De decir que al que negamos y al que no ayudamos nos prepara una cena, nos está dando de comer. Pero aún la palabra es tan específica que aún Jesús les sirvió. Les pasó el plato o les pasó su porción en sus manos. No importa cuántas veces neguemos al Maestro, el amor de Dios es tan lindo y tan grande y maravilloso que Él está dispuesto a servirnos cada día de la vida. Ese es el amor de Jesús. El amor que los religiosos solamente se acuerdan en la Semana Mayor. Pero yo, Glenn, trato de recordar ese amor cada día de mi vida. Por eso, quizás la semana pasada no hicimos nada con Osana Living porque le dije, Señor, no quiero solamente, y no está mal, pero yo por mi parte no quiero solamente publicar en redes sociales, no quiero solamente hacer un evento virtual porque es Semana Santa. No, yo quiero que todas las semanas sean iguales para ti. ¿De qué me sirve? Yo lo pienso personalmente. ¿De qué me sirve publicar en las redes sociales? Jesús murió por mí. Hay un héroe que se crucificó en el madero cuando mi vida no cambia. Cuando solo me acuerdo una semana y las otras semanas del año mi vida es un caos. No tengo o no quiero cambiar. Y no estoy diciendo que para los que estuvieron celebrando la semana lo hicieron mal. No, está bien. Y está bien, porque esos son actos de fe. Pero quiero cada día conmemorar de mi vida, no solamente en Navidad, no solamente Semana Santa, no solamente los domingos cuando voy a la iglesia. Todos los días quiero conmemorar ese amor de Jesús, que a pesar que le niegue, a pesar que le falle, a pesar de los problemas que yo tenga,
cada día me tiene una cena. Cada día prepara una mesa para mí. Cada día me dice, ánimo Glenn, yo estoy contigo. Ahí en Juan 21, 15, 17, Jesús le pregunta ya íntimamente a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, la promesa que te di, ve y cúmplela. A pesar de que me negaste, Pedro, te doy vía libre para que cumplas el propósito que tengo para ti. Quizás muchos de nosotros acá, en algún momento, negamos y renegamos del Señor y pensamos que nuestras promesas y nuestros propósitos, tanto divinos y de la vida, claudicaron. Y el Señor nos dice, no, ¿me amas? Román, ¿me amas? Iván, ¿me amas? Luz, ¿me amas? Damaris, ¿me amas? Y quizás todos los que estamos aquí presentes vamos a decir, sí, Dios, te amo. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios aparte de una gran cena? Te va a decir, cumple tu propósito. Niégame 3 veces, te restituiré 3 veces y te diré 3 veces, cumple tu propósito. Porque cada vez que quizás neguemos al Maestro y queremos alejarnos de Él, a la misma vez Él nos recuerda nuestro propósito y nos dice, cúmplelo. Satanás sabe nuestros nombres, pero nos recuerda por nuestros errores. En cambio, Jesús sabe nuestros errores, pero nos llama por nuestro nombre. Y en el ámbito espiritual todos tenemos un nombre, tenemos un llamado. No importa cuántas veces neguemos a Jesús, no importa cuántas veces quizás nos pongamos rebeldes, queramos dejar a un lado todos los propósitos de Dios, quizás en la mayoría de los días del año nos olvidemos que Dios existe y solamente lo buscamos cuando hay problemas. Quizás ese es nuestro error, pero te puedo asegurar que el amor de Jesús siempre va a estar dispuesto con un pez, con un pan, con una mesa, con una comida y con las palabras que te va a decir, ve y apacienta, ve y cumple el propósito. Sé que en la vida hay problemas, que en todos los años de nuestra vida vamos a tener problemas. La gente cree que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, espontáneamente se desaparecen los problemas. Yo siempre digo que chévere fuera de que todo aquel que acepta a Cristo en su corazón fuera teletransportado a un mundo que se llamara Cristolandia y donde ahí no hay problemas. Eso sería magnífico. Pero no es así, no es la verdad. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón y la vida sigue. Pero con la garantía de que tenemos al Maestro al lado. Con la garantía de que Él va a cambiar nuestra realidad, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a asumir las consecuencias, sean buenas o sean malas, en paz y en bendición con Él. Y con la certeza de que las promesas y los llamados que Él tiene para con nosotros se van a cumplir.
No importa lo mucho que hayamos pecado o errado, el amor de Dios siempre va a sobreabundar. El amor de Dios va a ser más grande que nuestras iniquidades. Pero lo que tenemos que pensar es cómo yo estoy correspondiendo a esa fidelidad de aquel que murió en la cruz por mí y a pesar de lo que yo soy me sigue amando. ¿Cómo le correspondes? Como dije anteriormente, solo los religiosos le corresponden una semana donde, ay no, en esta semana no hay que decir groserías. En esta semana no le voy a pegar a mi mujer. En esta semana sí tenemos que ir a la iglesia porque es Semana Santa. En esta semana tenemos que dar el mejor diezmo que nos damos en todo el año. En esta semana vamos a comer bien. En esta semana vamos a orar. En esta semana, no, eso déjeselo a los religiosos. Pero nosotros, los que correspondemos a ese amor de Jesús, cada día procuramos ser mejores. Que hay días que fallamos. Yo hay días que me levanto, hoy voy a pelear menos con los conductores que me cierran. Y se los tengo que confesar, fallo. Así no sea con palabra, ¿por qué me cerró? Sino solamente quizás mirándolos mal. O solamente desde el momento de tener una pequeña ira en mi corazón y decir, ¿por qué me cerró? A veces fallo. Yo se los tengo que confesar. Pero cuando fallo y recuerdo que en la mañana me levanté con el objetivo de no hacerlo, le digo, Señor, perdóname. Estoy en un proceso de cambio, perdóname, ayúdame. Y el Señor me dice, ¿me amas? Sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas, Glenn. Acuérdate del llamado. Acuérdate del propósito. Sí, Señor, yo quiero cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar acá? ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? ¿Cuántos quieren comer de la cena que Jesús preparó? ¿Cuántos quieren experimentar el amor de Jesús cada día? Eso, señoras y señores, es una relación con Dios, no una religión. Hosanna Living, o yo, Glenn Ortiz, no vendo una iglesia, no vendo una religión. Yo presento el amor de Jesús, y el amor de Jesús te lo presenté hoy, diciéndote que a pesar que peques, a pesar que lo hayas negado, el amor de Dios está dispuesto. Pero te invito a que correspondas de ese amor, correspondas a esa fidelidad de Jesús cada día de tu vida mejorando, dejando lo que sabes que tienes que dejar, dejando el hábito que sabes que tienes que dejar, dejarte moldear por el Espíritu Santo en tu carácter las cosas que tienes que cambiar. Porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a Escuela Bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Hosanna Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.